Junior se chocó contra Fiermarín. El DIM hizo un DIM frente a la Mecha, Millonarios sacó ventaja con polémica de por medio y el Verde Paisa no le pudo responder a su gente. Hablamos de la fecha 1 de cuadrangulares aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de arrancar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Antes de comenzar con este video, pido excusas por el tema de la voz. Todavía sigo agripado, el tema de la gripa no se me quita, pero hay que seguir haciendo contenido y hablar de la fecha 1 de los cuadrangulares. Bueno, lo primero que hay que comentar de este Junior Tolima es la baja asistencia al Metropolitano. Muchas veces los hinchas del Yuyu se pegan diciendo que sí, el Metropolitano es tan grande que 16,000 personas hace que parezca poco. Y sí, en parte tienen razón, 16,000 personas para un partido de cuadrangulares no está nada mal, es un número bastante respetable, pero sí llama la atención que el Junior pues viene haciendo las cosas bien, tiene buena nómina, tiene buen plantel, pero la gente igual de ninguna manera se motiva a ir al Metropolitano, ni siquiera como para llenar las 25,000 personas, que ya parecería un número más aceptable, teniendo en cuenta la instancia en la que se está jugando el campeonato. Tema de asistencia aparte, también hubo un invitado de lujo que es Luis Díaz, estuvo ahí en la tribuna, dijo qué golazo respecto al gol del Junior, que ya entraremos a detallarlo. Eso en cuanto al tema de asistencia, al tema de faranduleo que nos dejó este partido. Ahora sí, en cuanto al fútbol, se podría decir que el Tolima casi le aplica la que le aplicó al Medellín por ahí en la fecha del todos contra todos, cuando fue de visitante al Atanasio. El Tolima en aquella oportunidad atacó una vez y se lo ganó al Medallo. Y ahora el Tolima atacó una vez y casi se lo gana al Junior. Porque al minuto 27, Báez no sé qué quiso hacer ahí, le dejó la pelota servidita a Arrieta para que llegue el remate, ponga el 1-0 en un partido en el cual prácticamente no estaba pasando absolutamente nada. En esos 27 minutos previos al gol del Deportes Tolima no pasaba gran cosa, no había un claro dominador, el Tolima hacía su negocio, sacaba su punto, el Junior no tenía tantas ideas, no salía tan fluido a buscarlo al Pijao, y por esa misma razón es que el Tolima en una se animó, encontró el gol y nuevamente hacía el negocio. Sin embargo, ese gol del Deportes Tolima hizo que el Junior reaccione y a partir de ahí fue el equipo que la gente fue a ver al Metro, un equipo ya más propositivo, un equipo que hacía sentir las individualidades, que hacía sentir el colectivo muy bueno que tiene, y producto de esto llegaría el empate de Báez, que fue un empate viciado, porque Didier Moreno, el árbitro ahí interpretó que hubo un empujón, se pitó falta, el empujón es leve, pero se lo puede llegar a comprar porque le pone las manos en la espalda al jugador del Tolima, pero ahí el Junior ya avisaba, ya demostraba que tenía con qué, que las intenciones simplemente eran cuestión de tiempo para llegar al empate y efectivamente así se dio. 4 minutos después de ese gol que les menciono de Báez, llegaría ahora sí el empate verdadero. Una gran jugada individual por parte de Yomir Guerrero, que justamente lo que les mencionaba, Luis Díaz dijo, qué golazo, y efectivamente Yomir Guerrero se inventa una jugada individual asistido por Jordan Barrera, una jugada individual muy buena, termina definiendo al primer palo de Fiermarín y ponía el 1-1. El Metro explotaba, las 16,000, 18,000 personas que fueron al estadio se ponían alegres, se ponían contentas, y el más eufórico evidentemente era Yomir Guerrero, que hasta se quitó la camiseta. No entiendo por qué se quitó la camiseta en un empate 1-1 en la fecha 1 de cuadrangulares a los 44 minutos, te lo compro si hubiera sido en el minuto 90, pero condicionarte con una amarilla a los 44 minutos me resultó un poco pendejo por parte de Yomir, pero es la euforia del gol, así que pues se lo podemos valer. Ahora, hablando de lo que fue el segundo tiempo de este partido, hay que decir que todo fue un concierto del Junior. La verdad, llama bastante la atención que el Junior no haya podido ganar este partido porque todas las acciones de peligro del segundo tiempo fueron para el Junior. Recuerdo algún remate de Paiva, el mismo Báez en algún cabezazo, Fiermarín se hizo figura, el Titi Rodríguez se lo perdió ahí en la línea, donde también nuevamente Fiermarín con reflejos de gato sacó la pelota de la raya. Otras jugadas que pasaron desviadas, el mismo Teófilo Gutiérrez cuando hizo su ingreso ayudó a generar aún más juego al equipo, pero siempre se estrellaban con Fiermarín, siempre se estrellaban con la falta de puntería, siempre le faltó ese puntillazo final al Junior para llevarse los 3 puntos. En líneas generales, queda la reflexión de este partido que el Junior regaló un tiempo, o bueno, más que regalar un tiempo, regaló los 30 primeros minutos del primer tiempo donde no se le caía una idea a ninguno de los dos equipos. Si el Junior hubiera salido con esa intensidad del segundo tiempo durante los 90 minutos, muy probablemente se hubiera llevado los 3 puntos. El punto de total no es tan malo teniendo en cuenta el resultado que se presentó en Medellín, pero sí hay cositas, hay detalles que tiene que ultimar el Junior. Mientras, por los lados del Tolima, hay que decir que, bueno, el Tolima a esto ha venido jugando, sobre todo de visitante, que es cuando lo he podido ver.
De visitante el Tolima juega eso, espera, especula, le da la pelota al rival, no es un equipo que proponga, no es un equipo que genera, de local ya vendrá a generar la gran duda. ¿Qué ofrecerá el Tolima a sus hinchas en condición de local? Es un todo por ver, porque ya de por sí ya tuvo la primera defraudación, si se puede decir, la primera decepción del semestre, que fue justamente no conseguir el punto invisible de local frente a Águilas. Así que los antecedentes del Tolima, respondiéndole a su gente, no son muy favorables, pero queda todo abierto en este grupo. Por cierto, en este grupo yo había dicho, o bueno, en este partido yo había dicho que el partido lo ganaba el Junior, no contaba con que Fiermarín le iba a sacar todo al conjunto barranquillero, pero bueno, así son las cosas del fútbol. Y por cierto, ¿dónde pueden encontrar mis predicciones? Van a mi perfil de TikTok Más Allá del Volcán y ahí las encontrarán todas fecha a fecha. Seguimos con este Medellín contra América, un partido que pasó de todo, absolutamente de todo, un partido que el que se perdió de muchas risas. Bueno, comenzando primero con el tema de la transmisión de Win, que a mí me generó bastante incomodidad o inconformidad, más diría que inconformidad, porque mientras sonaban los himnos, mientras se hacía el recibimiento de toda la hinchada del poderoso, publicidad, que Betplay, que Wplay, que todo Play, que esto Play, que no sé qué por acá, todo Play, bueno, me hicieron perder los himnos, la salida del medallo, que ya después como que pasaron una toma aérea, la toma del dron con el trapo, que entre otras cosas me llama la atención el trapo. Sí, el trapo más grande de América, todo lo que quieran, pero creería que está roto. No sé si el trapo es así, parecía que estaba roto. Me genera la duda, si un hincha del medallo ve este video, pues que me responda si yo soy el que estoy equivocado, el trapo no está roto y de verdad es así. Ahora, en cuanto al espectáculo netamente futbolístico, hay que decir que los dos equipos respondieron, tanto el Medallo como el América. Del Medallo se esperaba evidentemente que responda en cuanto a lo futbolístico, teniendo en cuenta que prácticamente llenó el Atanasio, tenía su gente, estaba de local y tenía que responder ante una América que tenía un desgaste bastante importante, teniendo en cuenta el reto que tuvo que afrontar entre semana frente al Racing de Montevideo, que por cierto el América casi se queda afuera de una manera bastante pendeja. Volviendo al tema del partido del Medellín contra el América, el partido respondió de la manera que se esperaba. Los dos equipos salieron a buscar, los dos equipos salieron a proponer, teniendo en cuenta las individualidades y el colectivo que cada uno de los equipos tienen. Los dos equipos brindaban un muy buen espectáculo para el hincha neutral, así que simplemente uno esperaba el gol. Esperaba que el partido se empiece a decantar para alguna de las dos escuadras, que se decante para el que vistió de rojo, que se decante para el que vistió de blanco, pero no llegaba el gol, no terminaba de llegar el gol. Primero porque el Medellín ha sido muy ineficaz en las últimas fechas, no sé desde cuándo viene este problema, porque en las primeras fechas era un equipo que sí convertía, pero de la fecha 10, fecha 12 para acá, al Medallo le cuesta horrores convertir un gol. Mientras que el América seguía haciendo su negocio, esperaba, aguantaba, sin embargo los dos proponían. No había tanto miedo a perder, sino que había más ganas de ganar. Y eso se evidenciaba, cada uno de los arqueros tapó un mano a mano. Soto le tapó un mano a mano a Brian León Muñiz, y este arquero Aguerre, casi lo confundo con el polaco que hizo el gol, y Aguerre le tapó justamente un mano a mano a Juan Fernando Quintero, nada más y nada menos. Entonces el partido estaba abierto, las opciones estaban dadas, simplemente se esperaba que llegue el gol y este llegaría muy tarde en el segundo tiempo. Ahora, hablando justamente de ese segundo tiempo, hay que decir que ya las acciones empezaron a decantar un poco más del lado rojo, del lado poderoso. ¿Por qué? Porque era el local, porque el América tenía todavía esos restos físicos de aquel partido frente a Racing de Montevideo y era esperable que el Medellín siguiera con la necesidad y con la ambición de lograr el primer gol y llevarse los 3 puntos. Sin embargo, el punto de inflexión fue justamente la expulsión de Franco Leis cercanos al minuto 78. Porque Franco Leis, ahí también hay que mencionar este añadido, es que Franco Leis había ingresado en el segundo tiempo, ingresó justamente para refrescar el equipo, para dar un nuevo aire, una nueva oxigenación al equipo del Polilla, pero Franco Leis al minuto 68 se hizo sacar la primera amarilla y 10 minutos después se hizo sacar la segunda amarilla con las dos faltas evidentes, las dos faltas de amarilla, no hay nada por discutir. Franco Leis entró completamente descontextualizado al partido y a partir de ahí es que el Medellín se volvió una tromba total. Pero no sería hasta que Restrepo hizo las sustituciones debidas, metió a Vinicius de Temu y a Fridisewski, que el partido se abrió. Hizo las sustituciones que había que hacer, el Medellín tomó un segundo aire, siguió atacando con la misma intensidad que se requería y llegaría el primer gol del Medallo al minuto 90+1. Una locura total, el Atanasio explotaba, la gente ya estaba contenta, se embolsillaban los 3 puntos, el Medellín tenía que administrar únicamente 3 o 4 minutos que había añadido el central del compromiso y lograr 3 puntos que eran importantes para marcar diferencia en ese grupo A. Pero ¿qué pasó? Aguerre se descachó totalmente. ¿Por qué?
Llegó la jugada de saque. El Medallo anunció como un ataque, no vio por dónde atacar ante una defensa bastante compenetrada del América y dijo, no, retrocedamos, sigamos teniendo el balón. Si al América no le damos la pelotica, el América no nos empata. ¿Verdad, Aguirre? Aguirre, ¿qué haces, Aguirre? No, se pifió Aguirre. Que hizo hacer la misma que quiso hacer en Barranquilla. El balón le vuelve a hacer un extraño, le vuelve a hacer muecas, le termina haciendo una falta incluso al peruano Ramos, que tal vez si ese balón lo entraba, lo terminaban expulsando a Aguirre porque era último hombre, el control del balón, bueno, en la zona doxo que se configura ahí, Aguirre termina bajando al peruano Ramos, el balón le queda ahí botando a Carrascal, Carrascal llega, la pica de globito, 1-1, y el Atanasio mudo. Totalmente, un silencio sepulcral. Nuevamente el Medellín volvía a ser un Medellín. No se esperaba, la verdad, que el América lo fuera a empatar de esa manera, más teniendo en cuenta el tema del hombre menos. Pero así es el fútbol, señores. El que no los hace, los ve hacer. El Medallo insistió, llegó. Y a la América simplemente le bastó que Aguirre se acordara de que es Aguirre y lo empató. Lástima por Aguirre, que era una de las figuras del compromiso. Gracias, Aguirre, por salvar mi predicción del empate. Ahora sí, hablamos del día domingo, comenzando con el clásico capitalino, el clásico a primera hora de aquella jornada. Bueno, un partido que fue pasado por muchísimas polémicas. Creo que aquí lo que más importa, más allá del análisis del partido, es justamente el análisis de esas polémicas. Y aquí va mi opinión y humilde opinión. Bueno, a ver, el partido comenzaría justamente con ya la primera polémica, ya se empezó a desnaturalizar desde el segundo 7, porque fue ahí justamente a los 7 segundos de haber sacado que Ginas le manda un codazo a mansalva a Daniel Torres. Un codazo que no se explica por qué estaba pasando por la cabeza de Ginas en ese momento, no sé qué quiso hacer ahí Ginas, pero le mandó un codazo criminal a la nuca de Daniel Torres. Ortega, ¿qué hizo? Le sacó amarilla, pues dentro de todo uno interpreta la visión del árbitro ahí en campo, dice, bueno, amarilla, van 10 segundos, no voy a sacar una tarjeta roja de entradita. Pero el VAR que en esta ocasión sí actuó bien, el VAR sí, el árbitro no, el VAR sí actuó bien, le dijo, Ortega, venga a ver que esta jugada a mí que es de roja. Le dijeron, bueno, Ortega, el punto de contacto es ahí, le está dando con el codo, le está dando con la nuca, no hay disputa del balón, es una entrada desleal. Ortega dijo, no, me mantengo, esto es amarilla y tiró libre a favor de Santa Fe. Los del VAR incluso, porque se publicaron los audios, los del VAR incluso dijeron, pues bueno, ya Ortega dijo, no, pues ya que ya se fue, ya no está viéndola en el monitor. Bueno, la segunda jugada polémica es evidentemente la expulsión de Vanguero, una expulsión que la verdad es por compensar, porque Ortega se dio cuenta del cagadón que se mandó al no expulsar a Ginás, quiso compensar, no expulsó al mismo Ginás, terminaría expulsando a Vanguero, que no tenía nada que ver, porque listo, la recuperación se da en zona alta, pero ahí estaba justamente Ginás para hacer el cierre, pero Ortega dijo, no, aquí compenso, roja para vos, Vanguero, el VAR no sé si lo llamaría, el VAR pues que yo creo que ya estaban cansados de que Ortega no revierta su decisión, dijo, no, ¿para qué lo vamos a llamar? Ortega va a seguir con la misma decisión. No lo terminaron llamando y se terminaría configurando la segunda polémica donde nuevamente Ortega actuó mal. Y la tercera es la que más revuelo generó. Más allá de que sí, la roja perdonada a Ginas revuelo generó, esta es la que más se discute, la que más se habla porque hay tanto pros como en contras. Hay detractores y hay gente que está a favor. Y es el penalti que convierte, o bueno, el no penalti que convierte Marimón, la mano de Marimón. Una mano que, la mano es evidente, o sea, la mano está acá, la pierna está por acá, la mano es gigantesca, la mano es más grande que el campín. Ahora, ¿es punible? Para mí no, porque justamente el manotazo hace parte de la mecánica del movimiento que hace Marimón. Una mecánica poco ortodoxa, hay que decirlo, la mecánica es poco ortodoxa, pero pues el momento, la circunstancia, el minuto 93, no, ni 93, 97, minuto 97, es última jugada del partido, estamos sacando los 3 puntos frente a mi clásico rival. La mecánica es poco ortodoxa, pero pues era efectiva como para simplemente rechazarla. Lastimosamente, pues para Marimón ahí se atraviesa la mano de su propio cuerpo y eso es lo que interpretó tanto el árbitro como el VAR. Ahora, el VAR sí le dijo, a ver Ortega, venga a ver esto que aquí puede haber penal. Ortega nuevamente se mantuvo en su decisión y decretó que simplemente ahí se había terminado el partido. Dicho todo sobre el tema de las polémicas, simplemente queda la reflexión de que Ortega se pitó un partido completamente nefasto, no hay que echarle tanto las tintas al VAR, la culpa de todo, la responsabilidad de todo lo tiene completamente Ortega. Y ahora sí, hablando de lo que fue el tema del partido,
No fue un partido tan vistoso, no fue un clásico capitalino que llenó de emociones, simplemente pues el tema de las polémicas que quedaron ahí, pero en líneas generales fue un clásico capitalino soso, no tan atractivo, no tan emocionante, que se abriría únicamente con un gol de Falcao. Es cierto, el Santa Fe o el Independiente Santa Fe salió con cierta actitud combativa, con cierta actitud deportiva en el primer minuto donde Rodallega tuvo una doble intento, un doble remate, que el primero lo tapa Montero y el segundo lo manda por fuera al Parque Salitre. Más allá de eso, Santa Fe casi no se presentó por el arco defendido por Montero hasta el minuto 89, donde Frasica en un remate cruzado nuevamente se encontró con Montero, pero en sí, en líneas generales, Santa Fe nunca opuso resistencia. Como les mencionaba, llegó el remate de Rodallega y poquito más en el primer tiempo, luego Millonarios se hizo dueño del partido, tomó las riendas del asunto y empezó a construir, empezó a generar y llegaría el gol que ya les mencionaba de Falcao, una pelota muy bien filtrada para el Tigre, bueno, no es ni tan filtrada, un remate que en primera instancia de Daniel Ruiz que termina dando el rebote Marmolejo, Marmolejo ve como Falcao se infiltra en medio de la línea de Santa Fe, nadie opone posición y Falcao, con una muy buena característica que siempre le ha tenido, que es el cabezazo contra el piso, llegaba, ponía el 1-0, que le fue suficiente para Millonarios, y con eso se llevaba los 3 puntos. Ahora, en cuanto al segundo tiempo, el tema no cambió mucho, nuevamente Millonarios seguía siendo el dueño de las acciones, justamente llegaría la expulsión de Vanguero sobre el final, antes de eso hubo un remate de Neisser Villarreal que la mandó al hombro de Marmolejo, pero sí, en líneas generales tampoco hubo gran emoción en este clásico. Como les mencionaba, ganó Millonarios con más polémica que con fútbol. Y ya por último, pero no menos importante, hablemos del partido que cerró la primera jornada de cuadrangulares, que fue el Nacional 0, Once Caldas 0. Un partido en el cual Once Caldas fue a hacer su negocio. Once Caldas venía del desgaste importante de haber viajado hasta Brasil, hasta Río de Janeiro, aunque fueron a perder, pero el viaje es importante. Y no olvidemos también que Nacional fue a perder con su homónimo uruguayo. O sea, los dos venían de viajes importantes, venían de desgastes importantes. ¿Cuál es la diferencia entre el Once Caldas y Atlético Nacional? Que Nacional tiene una nómina un poco más competente para afrontar justamente las dos competencias, mientras que Once Caldas juega con el mismo equipo tanto internacionalmente como localmente. En ese orden de ideas se vale o se entiende la idea del Once Caldas de resguardarse, de sacar el punto, de sacar el arco en cero, pero uno no esperaba la noche tan maravillosa que tuvo Joan Parra, el arquero del Once Caldas, porque no recuerdo ni siquiera el primer tiro al arco directo por parte de Once Caldas. Por ahí Dairo Moreno tuvo una jugada que pegó en el palo, pero fue en fuera de lugar. Del resto, Once Caldas fue un equipo que estuvo patas arriba como cucaracha, aguantando todos los embates de Atlético Nacional. Un Atlético Nacional que pecó de ineficacia, pecó de falta de definición. El mismo Morelos tuvo una jugada bastante clara. Viveros, que venía siendo o se venía consolidando como el goleador de la Copa Libertadores para el Verde, también se comió algunas claras. Marino Inestrosa tuvo una impresionante donde Joan Parra la alcanza a rozar con la yema de los dedos, la manda al travesaño y el balón se va y termina luego en las manos de Joan Parra. Tuvo una cantidad impresionante Atlético Nacional de oportunidades de gol, pero nunca se le dio, nunca pudo convertir, nunca pudo vulnerar la gigante figura que se hizo Joan Parra. De hecho, es incluso hasta el arquero ideal del once ideal de la primera fecha de cuadrangulares para la DIMAYOR. Entonces, a ver, en líneas generales, ¿cómo queda el hincha del verde? ¿Cómo queda el hincha paisa? Pues quedaría un tanto molesto, quedaría un tanto disgustado, porque viene del antecedente de perder por Copa Libertadores, de perder el primer puesto, la primera plaza, frente a un Nacional de Uruguay que no venía haciendo las cosas tan bien en el grupo. Y luego viene en Medellín, empate en la primera fecha de cuadrangulares, y queda como esa sensación como amarga de que, ¿qué está pasando con este Nacional? ¿Por qué ya no convierte? ¿Por qué ya no juega a lo que suele jugar? Y la respuesta es sencilla, pues les falta Edwin Cardona. Ya Edwin Cardona volverá nuevamente para esa fecha número 2 de cuadrangulares, ante el clásico, ante uno de los clásicos de Colombia, que es Millonarios. Muchos dicen que el clásico es América Nacional, para mí el clásico es Millonarios Nacional, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Nuevamente se jugará otro clásico, esperemos que no sea plomazo, esperemos que con la reaparición de Edwin Cardona tras una expulsión bastante estúpida frente a Águilas por haber puteado básicamente a este Wilmar Roldán, pues ya la expulsión se cumplió, la sanción se cumplió, Edwin Cardona volverá y simplemente veremos si con Edwin Cardona Atlético Nacional mejora o simplemente siguen la misma dinámica y ya le empiezan a cargar las tintas a Gandolfi. Y listo, señores, esto fue lo que nos dejó esta fecha número 1 de cuadrangulares. Como siempre, denle like, suscríbanse, ahora más que nunca denle like porque eso motiva teniendo en cuenta cómo tengo la garganta. No siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.